Mi nombre es Estela Nayad y hoy vamos a hablar del caso de Billy Milligan, el hombre con 24 personalidades. Billy fue arrestado por unos crímenes que no recordaba haber cometido y cuando fue analizado por especialistas, descubrieron que sufría de trastorno de identidad disociativo y que otra de sus personalidades era la que había cometido los delitos. Algunos pensaron que Billy era inofensivo, pero más tarde se descubrió que estaba relacionado con una misteriosa desaparición y un terrible asesinato. Intrigados, acompañadme en esta misteriosa historia. Pero antes no olvidéis suscribiros a mi canal para ver más vídeos como este, dadle a la campanita de notificaciones para que os avise cuando subo un nuevo vídeo y seguidme en mis redes sociales. Bajad las luces, subid el volumen y ahora sí, comenzamos. El caso de Billy Milligan. Lo primero que quiero decir es que no me gustaría que este caso sirviera para perpetuar el prejuicio que hay hacia las personas con personalidad múltiple, formalmente conocido como trastorno de identidad disociativo, TID. Ojalá sobrara decirlo, pero por desgracia no es así y todavía existen muchos prejuicios al respecto. Para empezar, el TID suele surgir como un método de protección en niños que han sufrido abusos. Su personalidad se fragmenta para que otra de esas identidades tenga que pasar por los peores momentos y el niño no tenga que recordarlo. Es un mecanismo de seguridad, una protección, un refugio para las personas que, con tan corta edad, han tenido que afrontar situaciones terribles. Esta es la historia que inspiró al personaje de Kevin Wendell Crumb de la película Split, conocida en España como Múltiple. Se trata del caso de Billy Milligan, el cual consiguió librarse de una condena por ser diagnosticado con TID, pero quiero que se aprecie como el caso aislado que es, ya que la enorme mayoría de la gente con trastorno de identidad disociativo no son violentos, es más, la mayoría son supervivientes. El TID suele manifestarse de forma transitoria o crónica en personas predispuestas a la disociación que han sufrido un trauma grave durante la infancia. Se estima una prevalencia del TID del 1% en la población general, aunque las tasas se incrementan en población psiquiátrica. Hoy conoceremos un caso muy concreto, el caso de Billy Milligan y sus 24 personalidades. Pero empecemos por el principio. Todo comenzó en octubre de 1977. Empezaron a tener lugar violaciones en un campus de Ohio en un transcurso de 12 días. El primer ataque tuvo lugar entre las 7 y las 8 de la mañana del 14 de octubre. La víctima era una estudiante de optometría. Contó que el asaltante le apuntó con un arma de fuego, la esposó a su propio vehículo y se la llevó a una zona arbolada, donde abusó de ella. Además, le hizo prometer que daría la descripción de una persona totalmente diferente, si no, mandaría a unas personas para acabar con ella y con su familia. Y para demostrarlo, cogió su agenda y empezó a apuntarse los nombres y las direcciones de amigos y familiares. El segundo ataque tuvo lugar el 22 de octubre. La víctima era una estudiante de enfermería y su experiencia fue exactamente la misma que la de la chica anterior. A esta le dijo que su nombre era Phil y al igual que con la primera víctima, cogió su agenda y se apuntó nombres y direcciones de personas cercanas a la víctima. Le dijo que pertenecía a una hermandad y que si decía algo, los miembros de este grupo acabarían con su vida y la de sus seres queridos. Las dos primeras víctimas habían sido atacadas cerca del centro médico del campus, una zona que les inspiraba mayor seguridad. El 26 de octubre fue el tercer ataque y de nuevo la historia era prácticamente igual, aunque en este caso la chica fue secuestrada detrás de su apartamento. Había terminado de aparcar el coche cuando un individuo se le acercó y a punta de pistola la hizo volver a entrar en el coche y conducir a un área remota donde abusó de ella. Tras esto le hizo escribir unos cheques, llevarlo al centro de la ciudad para cobrarlos y entregarle el dinero. Las víctimas describieron al sospechoso como un hombre de entre 23 y 27 años y de entre 80 y 85 kilos. Tenía el pelo marrón y llevaba la misma ropa en dos de los ataques, una sudadera marrón, vaqueros y zapatillas blancas. Se realizaron unos retratos robot del sospechoso y se identificó rápidamente que era un único perpetrador del crimen, a pesar de que había leves variaciones en las descripciones de las víctimas. Curiosamente, como la primera víctima era optometrista, se fijó en que el atacante hacía unos extraños movimientos rápidos con los ojos. Tras los ataques, las estudiantes femeninas de la universidad estaban aterrorizadas, por lo que se organizaron grupos de voluntarios para acompañar a las mujeres por el campus para que pudieran sentirse seguras. En el coche de la tercera víctima había varias huellas dactilares del atacante y el 27 de octubre una de las víctimas identificó al agresor de entre varias fotografías de los
los archivos policiales. El hombre de la imagen era Billy Milligan y las huellas dactilares coincidían con las suyas. Cumplió un tiempo en un reformatorio por violación y acababa de salir de la cárcel por robo y por ello tenían sus huellas en el archivo. Se aprobó un registro de la vivienda de Billy. Cuando los agentes llamaron a su puerta, negó ser Billy Milligan. Mientras le esposaban, preguntó: ¿le he hecho daño a alguien? Cuando los agentes entraron en la casa, él dijo que cuidado con la bomba, por lo que mandaron especialistas, pero no se encontró ninguna bomba real, sino una que era completamente falsa. Tenía trofeos de algunas de las víctimas, un carnet de identidad de una de ellas, algunos de sus carnets de conducir y algunos papeles de uno de los coches. Durante su detención, Billy no habló en absoluto y cooperó con los agentes. Incluso parecía asustado. El 3 de noviembre de 1977 se le imputaron 3 cargos de secuestro, 3 cargos de robo con agravante y 4 cargos de violación. Mientras estuvo en prisión preventiva parecía muy confuso, asustado y preocupado. Preguntaba constantemente si le había hecho daño a alguien y también actuaba como si hubiera algo con él en la celda. Cuando le decían los motivos por los cuales estaba en la prisión del condado de Franklin, él parecía no entender nada. No sé por qué dicen que he hecho todas estas cosas. Billy arrancó un orinal de la pared y usó los trozos del material para intentar quitarse la vida, por lo que acudió una psicóloga para analizarlo, la doctora Dorothy Turner. Dorothy analizó a Billy y quedó totalmente contrariada por las entrevistas. En los test sacaba resultados totalmente contradictorios. A veces parecía una persona con trastorno del desarrollo intelectual y otras un auténtico genio. Llevaron a Billy para hacerle unas pruebas. Le realizaron una electroencefalografía en la cual se analizaron sus ondas cerebrales. Al parecer existen 3 tipos de ondas cerebrales y estas cambian según la edad. Al analizar a Billy se dieron cuenta de que sus ondas cerebrales coincidían con las de alguien mucho más joven, prácticamente un niño, y luego cambiaban. A Billy le gustaba dibujar y los dibujos que hizo en prisión parecían de distintos estilos, como si los hubieran hecho distintas personas. Algunos dibujos eran de gran calidad, como si los hubiera hecho un experimentado artista, mientras que otros parecían hechos por un niño pequeño. Los trazos, las perspectivas, las técnicas, todo era completamente diferente. Es por ello que se empezaron a dar cuenta de que trataban con un caso fuera de lo común y empezó a formarse la idea de que Billy podría tener distintas personalidades. Sus abogados defensores fueron Judy Stevenson y Gary Schweikart. Ambos abogados tenían muy buena reputación y eran muy respetados. Judy y Gary pasaban mucho tiempo con Billy y podían apreciar las grandes diferencias entre sus distintas personalidades. Andaban distinto, tenían distintos acentos, tics y formas de comportarse y expresarse. Sus doctores decidieron realizar una reunión para analizar su comportamiento, donde atenderían varios doctores para observar su conducta. Cuando Billy pasaba de una personalidad a otra, sus ojos se ponían en blanco y luego tenía un nistagmo, es decir, movimientos rápidos e involuntarios de los ojos, y su personalidad cambiaba por completo. Este nistagmo era el movimiento que la estudiante de optometría había descrito, lo cual demostraba que era un rasgo real de Billy y no algo intencionado. Parecía como si volviera en sí súbitamente y sus gestos cambiaban, su postura corporal, su forma de expresarse e incluso su acento. Previamente a los cargos y desde su infancia, su propia madre decía que había 2 Billys y que uno era malo y el otro era bueno. Y en una ocasión, siendo un niño y mientras presentaba una personalidad distinta, le preguntó a su madre que por qué le llamaba Billy, demostrando que esa personalidad no se identificaba con ese nombre. En personas con trastorno de identidad disociativo, los distintos aspectos de la personalidad se aíslan creando sus propias personalidades y puede que incluso desconozcan la existencia de los demás. Fue entonces cuando los que estaban a su alrededor se dieron cuenta de que dentro de Billy había múltiples personalidades y que quizá no era consciente de ellas. Y se conformó el diagnóstico de TID, que en aquella época se conocía como personalidad múltiple. De modo que sus abogados pensaron que podían conseguir librarle de la condena por motivo de una enfermedad mental. El 12 de marzo de 1978 se realizó una reunión previa al juicio para darle el enfoque a la defensa y analizar a Billy, el cual estaba presente en la sala, donde estaban presentes sus abogados y el juez asignado al caso, J.C. Flowers. Muchos pensaban que la condición de Billy era mentira hasta aquella reunión en la cual quedaron convencidos de que el trastorno era real y Billy presentaba personalidades disociadas.
Se consideró en ese momento que no era adecuado para un juicio, ya que no entendía los cargos que se le imputaban porque no recordaba haber cometido esos delitos. Tenían que demostrar si durante los hechos Billy sabía discernir entre el bien y el mal, y si mientras cometía los crímenes se le podía considerar que era presa de una enfermedad mental. Se le asignó un doctor para que determinara si realmente era así, Dr. George Harding. El Dr. Harding lo evaluó y pudo notar los evidentes cambios en su comportamiento y en su personalidad, y determinó que tenía trastorno de personalidad disociativo. Sin embargo, otros doctores que le evaluaron eran más escépticos con respecto a este diagnóstico. Como el trastorno de personalidad disociativo, en aquel momento conocido como personalidad múltiple, era tan poco común en aquel momento, tuvieron que estudiar la película y el libro Civil, que trataba este tema y había sido escrito con la ayuda de una psiquiatra y una de sus pacientes que sufría de este trastorno. Se le asignó otra evaluación en el Hospital Harding antes del juicio, y fue evaluado por la doctora Cornelia Wilbur, la que había participado con su paciente en la creación del libro Civil. Cornelia Wilbur había conseguido fusionar las 16 personalidades de su paciente Civil en una, tras el tratamiento que le había realizado. La doctora Wilbur confirmó el diagnóstico de Billy Milligan y además descubrió que el propio Billy no era consciente de lo que hacía. Le decían que había hecho cosas que no podía recordar, aparecía en lugares y no sabía qué hacía allí, y se daba cuenta de que habían pasado largos periodos de tiempo sin tener memoria de ello. Estos 3 signos para la doctora Wilbur fueron determinantes y confirmaban el caso de trastorno de personalidad disociativo. Dijo que en menos de 20 minutos ya había podido hablar con 3 de sus personalidades, Danny de 14 años, Allen de 18 y Tommy de 16 años. Se analizaron sus dibujos, cada personalidad tenía un estilo diferente, como si hubieran sido dibujados por distintas manos. La más dominante de las personalidades era Arthur, de 22 años, el cual tenía acento británico, parecía conciliador y racional, y decidía cuándo podían salir las distintas personalidades. Él tenía el control. Le gustaba estudiar física y libros de medicina, era un tanto erudito. Fue el primero en darse cuenta de la existencia de las otras personalidades. Billy era el original, la personalidad núcleo originaria. Regan, de 23 años, era la personalidad violenta, hablaba con acento yugoslavo. Su nombre parecía significar Rage Again, rabia de nuevo, y decía haber estado en prisión. Era un experto en karate y era el encargado de proteger a la familia, sobre todo a las personalidades femeninas e infantiles. David tenía 8 años, era el guardián del dolor, era muy empático y era el encargado de absorber el dolor y el sufrimiento de las otras personalidades. Tommy, de 16 años, era escapista profesional, podía escapar de una camisa de fuerza o de un edificio vigilado, tocaba el saxofón y era experto en objetos electrónicos, además le gustaba pintar paisajes. Christine era una niña de 3 años, pequeña y frágil, era británica y sabía leer y pintar, le gustaba dibujar flores y mariposas y tenía dislexia. Christopher, de 13 años, es el hermano de Christine. También tiene acento británico. Era obediente, aunque un poco travieso. Allen, de 18 años, es un manipulador y un estafador. Toca la batería y pinta retratos, y es la única personalidad que fuma. Danny, de 14 años, es una de las personalidades más vulnerables. Tenía miedo de las personas, especialmente de los hombres. Y por último, Adelina. Una chica de 19 años, era tímida y solitaria, es lesbiana y le encanta escribir poesía, cocinar y además se encarga de mantener la casa limpia. Al principio se encontraron 10 personalidades diferentes, pero más adelante se descubriría que había muchas más. Billy fue enviado a un hospital psiquiátrico a los 14 años. Ahí se descubrió que tenía estados de amnesia. Cuando volvía en sí, estaba en lugares y no sabía cómo había llegado hasta allí. Este hecho había sido presenciado por su madre y por sus hermanos. Los especialistas hablaron con varias de las personalidades, pero estas no permitían que Billy se despertara, diciendo que lo habían mandado a dormir tras haber intentado quitarse la vida, un mecanismo de defensa. Durante su entrevista con la doctora Wilbur, esta le pidió que dejaran salir a Billy, alegando que estaban a salvo, y este pareció muy asustado al no saber cómo había llegado allí. Billy les dijo que un detonante para que se fuera a dormir y tomara las riendas otra de las personalidades era que le hicieran daño. La defensa de disociación es un estado alterado de conciencia. Se da porque el individuo está cerca de una situación traumática terrible, a la cual no puede afrontarse debido a su gravedad, y por ello su personalidad se fragmenta
para protegerlo del trauma extremo. La madre de Billy Milligan se llamaba Dorothy Sands, una mujer muy hermosa que se había mudado de Ohio a Miami para intentar ser cantante. Antes de marcharse, había estado casada con un hombre llamado Dick Jonas, con el cual el matrimonio no funcionó y decidió marcharse a perseguir sus sueños. En Miami conoció a Johnny Morrison, un humorista, el cual estaba casado pero mantuvo una aventura con Dorothy. Finalmente dejó a su mujer para estar con Dorothy, la cual se quedó embarazada de su primer hijo, Jim, el cual nació en 1953. Billy nació el 14 de febrero de 1955. Al principio pensaron que había muerto poco después de nacer, pero resultó ser una falsa alarma, y el 31 de diciembre de 1956 nació su hermana Katie. El padre de Billy sufría de depresión, tomaba drogas y bebía, y era un adicto al juego. Además, era un hombre extremadamente celoso. Comenzó a agredir a la madre de Billy con frecuencia, y Dorothy, cuando se dio cuenta de que era peligroso, le pidió que se marchara de la casa. Aquel mismo día, en un hotel, se quitó la vida. A sus hijos les dijeron que su padre había muerto de una hemorragia cerebral. Tras esto se fueron a vivir a una granja. Billy era un niño solitario y no jugaba con los demás, pero todos le querían mucho. Dick Jonas, el marido previo de la madre de Billy, regresó para estar de nuevo con ella y volvieron a casarse. Era camionero y también bebía mucho, por lo que terminaron volviéndose a separar. Tras esto conoció a Chalmer Milligan, un hombre que parecía bueno. Tenía una hija llamada Chala, de la edad del hermano mayor de Billy, y decidieron adoptar a los hijos del otro para ser una auténtica familia. Chalmer también bebía mucho y con el tiempo se volvió muy violento. Agredía constantemente a la madre de Billy y cuando él presenciaba esta situación empezó a comportarse de manera extraña. Se encorvaba y se abrazaba las rodillas mientras emitía un zumbido, como si no estuviera allí. Nadie quería estar ahí cuando Chalmer estallaba en uno de sus ataques de rabia, porque se volvía extremadamente agresivo. Pronto empezó a pegar también a los hijos de Dorothy. Se los llevaba a una habitación detrás del garaje y les pegaba con una guía telefónica. Además les amenazaba diciendo que si decían algo, pegaría a su madre y a su hermana pequeña. Billy empezó a convertirse en su saco de boxeo preferido y, por desgracia, era el que mayores abusos sufrió durante su infancia. Se mudaron a Lancaster, Ohio, a una granja de la familia Chalmer. En el granero era donde desataba su crueldad contra los niños, especialmente contra Billy. Le decía constantemente que iba a matarle. En una ocasión, sus hermanos lo encontraron atado en el granero, con la camisa desabrochada, llorando y gritando. Le daba brutales palizas y prácticamente lo torturaba, y también sufría abusos de carácter sexual, en ocasiones hasta 3 o 4 veces consecutivas. En otras de las torturas, Chalmer le obligó a cavar su propia tumba y le enterró vivo, dejando que el aire pasara por una tubería que ponía a la altura de su cara y sobre la cual orinaba para torturarlo. Billy empezó a dividir su personalidad para poder afrontar aquellas situaciones. El pequeño Billy no podía soportar más las torturas y de ese modo él se iba a dormir y no tenía que aguantar todo aquello. Es por ello que la personalidad que recuerda estos traumas es David, el guardián del dolor, la personalidad que aparecía para proteger a Billy de los abusos. A los 14-15 años planeó matar a Chalmer, quería apuñalarlo mientras dormía. Le contó su plan a su hermana, pero al día siguiente negaba haber tenido esa conversación y no recordaba nada de ello. En una ocasión, Chalmer empezó a estrangular a Billy en una cena. Lo había levantado y lo había lanzado al otro lado de la habitación. El hermano de Billy pensaba que iba a terminar con su vida, por lo que cogió un cuchillo, se lo puso en el cuello y le dijo que si no se largaba de la casa para no volver, él mismo lo mataría. Cuando Billy creció, empezó a tomar drogas para evadirse del pasado. En 1942 fue detenido en Circleville, Ohio, por presuntamente secuestrar y abusar de unas chicas. Él y un amigo recogieron unas chicas y empezaron a beber. Su amigo terminó teniendo sexo con una de las chicas y Billy con la otra chica, según ellos, de manera consensuada. Unos días más tarde las chicas los denunciaron y dijeron que habían abusado de ellas, pero él no recordaba nada. Ambos lo negaron, pero se demostró que varias cosas que decían no eran ciertas, y eso demostró que mentían, y el juez definitivamente creyó a las chicas. Billy y su amigo fueron condenados a 6 meses en un correccional. A los 19 años fue detenido por robo a mano armada, para conseguir dinero para bebidas y drogas.
En 1975 fue detenido por robar en una farmacia. Le pillaron y fue puesto en prisión entre los años 1975 y 1977. Cuando salió de la prisión en 1977 a los 23 años fue cuando tuvieron lugar los ataques del campus. Aunque Reagan era la personalidad más violenta, la que bebía, tomaba drogas y realizaba los robos, según la personalidad Tommy, las violaciones fueron cometidas por la personalidad femenina Adelina. Por lo que la doctora Wilbur quería intentar que las personalidades se fusionaran todas en una. Solo una pequeña minoría de terapeutas creía que Billy realmente tuviera múltiples personalidades. La fiscalía ni siquiera le impugnó el caso y no se hizo ante un jurado sino ante un único juez. En diciembre se le consideró competente para el juicio. La defensa se centró en el argumento de que los crímenes habían sido cometidos por una de las personalidades de Billy y por ello no se le podía culpar del crimen. El trastorno de personalidad disociativo empezó a ser muy popular en aquella época y eso les daba cierta ventaja en cuanto a la credibilidad, ya que el público estaba más dispuesto a aceptar esta explicación. Durante el juicio, la familia de Billy testificó y hablaron de su pasado y sus traumas, lo cual ayudó a la defensa. Finalmente, el juez encontró a Billy Milligan inocente por demencia. Hubo un rechazo por parte del público, ya que las mujeres estaban aterradas de que pudiera suceder de nuevo. Así que, aunque fue declarado inocente, se le ingresó en la institución mental Athens, en la cual no había barrotes, solo puertas cerradas con llave, pero no había una seguridad extrema como en una prisión. El Dr. David Cole era el encargado de tratar a personas con trastornos como el de Billy. Este intentaba que fuera reinsertado en la sociedad y estuviera en un estado mental adecuado para ello. Al mismo tiempo, Daniel Keyes comenzó a escribir un libro del caso, para lo cual Billy le concedió múltiples entrevistas. También se grababan las sesiones de Billy y los doctores pretendían que mediante el metraje las personalidades se conocieran entre ellas. Michael Bork Jacobsen, un filósofo y autor, propuso el exorcismo y el adorcismo, es decir, las prácticas para aplacar o acomodar entidades espirituales en una persona o lugar poseído. A diferencia del exorcismo, la relación con las entidades es potencialmente positiva. Esto a veces se usa como iniciación en un culto espiritual. Tras el juicio y mientras estaba en el hospital, se descubrió otro grupo de personalidades llamadas los indeseables, los cuales eran malas personas y habían sido bloqueadas por la personalidad Arthur, quien tenía totalmente el control. Hasta el momento se pensaba que eran 10 personalidades, pero llegaron a descubrirse 24 en total. Empezaron a criticar al Dr. Cole porque creían que no era objetivo y tenía un interés oportunista en el caso. También se criticó el hecho de que se fuera a escribir un libro, ya que creían que Billy se iba a hacer rico gracias a sus crímenes. Los políticos se interpusieron y decidieron que cualquier beneficio que generara el libro sería para el Estado y no para Billy Milligan. La gente comenzó a mostrar interés por el arte de Billy Milligan y llegó a vender cuadros por miles de dólares. Incluso le organizaron una exposición. El hospital psiquiátrico empezó a dar una serie de libertades a Billy que los demás pacientes no tenían y muchos lo consideraron injusto. Incluso llegó a comprarse un coche con el dinero ganado con su arte y salía con él de vez en cuando. Empezó a beber a escondidas y a tener sexo con mujeres en los jardines del psiquiátrico. Incluso se mencionó que podría haber abusado de otras 2 pacientes. Entonces fue trasladado a Lima, un hospital psiquiátrico en Utah, de forma abrupta en mitad de la noche y se le colocó en una unidad de máxima seguridad. Era un lugar horrible, más parecido a una prisión que a un psiquiátrico. Le quitaron toda su medicación y se le prescribieron nuevos medicamentos. Su nuevo doctor no creía en el diagnóstico de trastorno de identidad disociativo y pensaba que sufría de esquizofrenia, para lo cual lo trató. Estando allí, sus personalidades tomaban el control. Podía irse a dormir un día y despertar al día siguiente y había pasado un mes, y no sabía qué le había sucedido. Algunos doctores lo consideraban un sociópata y un manipulador, y con el transcurso del tiempo lo cambiaron varias veces de centro. En 1981 se presentó el libro The Minds of Billy Milligan, Las mentes de Billy Milligan, de Daniel Keyes. En una ocasión, Billy dijo haber escrito una carta en árabe, que según él había escrito su personalidad Arthur, pero en realidad había sido escrita por un compañero del centro, el cual era árabe. El juez J.C. Flowers dijo que Milligan no estaba recibiendo el tratamiento adecuado en el Hospital Columbus, por lo que lo mandaron de vuelta a Athens. Empezó a ser popular con las chicas en Athens, desde las pacientes a las trabajadoras del centro, incluso visitantes, y tuvo relaciones con muchas de ellas, y llegó a recibir numerosas cartas de amor. Billy tenía un compañero del centro llamado Don Bartley, con el cual entabló una amistad. Don solía ser visitado por su
hermana Tanda Barley y esta conoció a Billy. Se enamoraron y se casaron en el centro psiquiátrico. Pero la relación no duró demasiado y Tanda se dio cuenta de que había cometido un error y que no podía lidiar con el estado mental de Billy. Conforme pasaba el tiempo se le iban concediendo más libertades y salía y entraba del hospital a placer. Alquiló una granja y quería estar allí solo, apartado de la gente. Empezó a salir con una estudiante universitaria llamada Becky Barhart. Continuaba pintando y creó una fundación para niños que habían sido abusados, para lo cual vendía algunas de sus pinturas. En 1984 se desarrolló una telenovela de 15 episodios sobre el caso de Billy Milligan. Invitaron al alcalde, los jueces y otras personas implicadas para que hicieran cameos interpretándose a sí mismos. Y también invitaron a Billy para que saliera en la telenovela. Un actor le interpretaba a él y él hacía de otro personaje que era más cuerdo. El sheriff Bob Allen de la localidad la tomó con Billy y se propuso meterlo en prisión. En una ocasión Billy iba en coche con un trabajador del hospital y disparó por la ventanilla al coche del supervisor de este trabajador, por lo que fue detenido. Se le impusieron unas restricciones severas a Billy, aunque él negaba lo sucedido. Dijo que el trabajador lo había hecho por su cuenta y que él ni siquiera estaba en el coche. En 1985 Billy tuvo un nuevo juicio por vandalismo. A pesar de que le aconsejaron que no testificara, Billy lo hizo y además decidió representarse a sí mismo. El sheriff Bob Allen testificó que había sido amenazado por Billy Milligan y de hecho tenía una conversación grabada en la que éste amenazaba con matarlo a él y a su familia. Billy negó haber hecho esto y finalmente se le retiraron todos los cargos. La conversación había sido grabada de forma ilegal y era inadmisible en el juicio. Se le ingresó en el hospital psiquiátrico de Columbus de nuevo. Ahí estaba deprimido y menos participativo. Volvió a ser tratado por el Dr. Linder. Billy le temía porque quería aplicarle una terapia de choque, el electroshock. Fue por ello que en 1986 Billy escapó del hospital y se dio a la fuga. Él insistía en que se marchó como un acto de defensa propia. Se escapó aprovechando que era el 4 de julio y había menos personal. Un amigo grabó un vídeo en el que Billy explicaba los motivos por los cuales había huido. Su amigo, Jim Murray, le aconsejó que salieran del estado, de modo que alquiló un coche y condujeron hasta Colorado. Lo dejó en Aston y dejó el coche con él, y él regresó en avión. Se consideraba que Billy iba armado y era peligroso, y se sabía que tenía un familiar en Canadá, su hermano, y que quizá iría para allá, por lo que tuvieron muy en cuenta esa pista. El 16 de julio de 1986 llamó a su hermano y le dijo que estaba pintando y vendiendo su arte en la calle, y le dijo que iba a coger un avión a Seattle y quería quedar con él allí. Su hermano acabó llevándolo a Bellingham, donde éste alquiló una casa bajo el nombre de Christopher Carr. Terminó visitando a su hermano en Vancouver, Canadá. Su hermano llamó a su abogado y este le dijo que en Ohio estaban muy enfadados con él y le aconsejó que se metiera en un bosque y se pegara un tiro y les quitara de problemas. Billy regresó a Bellingham, pero su vida empezó a caer en picado. En cierto momento le comentó a su hermano que un hombre de su complejo de apartamentos había desaparecido. Su hermano se preocupó y le buscó un psicólogo, y le recomendaron a Ralph Allison en Sacramento, el cual estaba especializado en personalidades múltiples. Pero cuando Billy llegó a aquel lugar se dio cuenta de que Ralph Allison trabajaba en una cárcel y no estaba dispuesto a entrar allí. Por ello decidió registrarse en un hotel de Florida, pero curiosamente en su mismo hotel había una conferencia de seguridad pública llena de fuerzas de la ley y de fiscales. Se sentó en la cafetería a esperar a que sucediera algo, pero no lo identificaron. Mientras tanto, su hermano llamó al FBI y les informó de dónde se encontraba Billy. Los agentes del FBI fueron a la cafetería del hotel y lo detuvieron allí. Si no estoy en el hospital me acusan de delitos. No he robado ninguna joya. No he traficado con droga. No he matado a nadie, no he violado a nadie, ni he dañado a nadie. Pero tras su detención se dieron cuenta de que había un hombre desaparecido, Michael Pierce Madden, de 32 años, el que le había comentado a su hermano. Desapareció el 15 de septiembre de 1986 y su padre puso una denuncia por desaparición el 27 de septiembre. La policía entrevistó a sus amigos y conocidos. La última en verlo fue su casera, la cual vio una situación en desacuerdo entre él y Chris, es decir, Billy. Estaban enzarzados en una acalorada discusión en la puerta del apartamento que ambos compartían. Michael Madden recibió una paga por discapacidad del ejército y estos cheques se cobraban y se ponían en una cuenta conjunta que tenía con Christopher Carr.
Billy. Cuando Michael volvió de vacaciones, discutió con Billy por el dinero, porque este se estaba quedando con el dinero de la paga que recibía. Tras desaparecer Michael Madden, cobró también su cheque de septiembre. Además, vendió el coche de Michael. Todo esto lo hacía parecer muy sospechoso. Entre las pertenencias de Billy se encontraron unas gafas que se pensaba que eran las de Michael. Era el mismo modelo. Estaban rotas y estaban manchadas de sangre. Sin embargo, no tenía suficientes pruebas como para imputar a Billy Milligan el asesinato de Michael Madden, ya que ni siquiera había aparecido el cuerpo. Piensan que seguramente lanzó el cuerpo en algún lago, ya que se sabe que ese fin de semana utilizó un traje de buzo. Billy fue detenido en noviembre de 1986 y trasladado a Ohio, en el Hospital Psiquiátrico de Columbus, bajo el cuidado del Dr. Lindbergh. Ese era el lugar que Billy más odiaba en el mundo, y no se sentía bien en aquel hospital psiquiátrico, así que hizo una huelga de hambre con la intención de morir de inanición. Quería quitarse la vida. Así que llamaron a la doctora Sheila Porter para que lo examinara. Se realizó una audiencia para solicitar su liberación y que pudiera conseguirse tratado en otro lugar, y se decidió que fuera trasladado a Boston para que fuera tratado por el Dr. Chu. El Dr. Chu notó una personalidad manipuladora en Billy, pero no lo consideraba peligroso, y según su criterio pensaba que podía ser liberado. Pero cuando fue puesto en libertad, ya tenía una gran fama y no era capaz de encontrar trabajo ni un apartamento para vivir. Tracy, su novia, llamó a sus familiares y dijo que estaba aterrorizada porque le había dicho que la iba a matar. Cuando su hermano la recogió, Billy la llamó y le dijo que si quería podía ir ahí y matarlos, y que no podrían hacer nada al respecto porque era un enfermo mental. Además, Billy le dijo a Tracy que tenía las gafas de Michael Madden con él, con los restos de su sangre, y que consideraba que los policías eran totalmente estúpidos e inútiles. Es más, le dijo que también había matado a un hombre negro en Logan, Ohio, un asesinato bastante escabroso. Se trataba de Dwan Cox, de 23 años, el cual llevaba un tiempo desaparecido. La familia de Billy reconoció que este conocía a Dwan y que solían pasar tiempo juntos, y que después de que Dwan desapareciera, Billy había conseguido una gran suma de dinero de la que se desconocía la procedencia. Empezaron a considerar seriamente que Billy Milligan estaba mintiendo y usaba las personalidades múltiples para culpar a otro y eximirse de la responsabilidad. Sin embargo, jamás consiguieron imputarle los asesinatos de Michael Madden ni de Dwan Cox. No tenían más que sospechas en contra suya, pero carecían de pruebas. James Cameron se interesó en el caso y pretendía hacer una película con Leonardo DiCaprio como protagonista en el papel de Billy Milligan. James Cameron llegó a hablar con Billy Milligan y a visitarlo. Cuando éste aceptó que se realizara una película de su vida, lo llevaron a Los Ángeles para la preparación del film. Pero James Cameron descubrió que una mujer llamada Sandy Arcara tenía los derechos de la historia de Billy, se la había vendido en algún momento, por lo que el proyecto se canceló. Billy empezó a decaer en su estancia en Las Vegas y su estado mental empeoró. Estaba irascible y amenazaba a la gente con demandarlos o matarlos directamente. Estaba muy deprimido y decaído y le pidió a su hermana regresar a Ohio, y su hermana le compró una casa móvil allí donde pudiera pintar tranquilamente. En el 2012 fue diagnosticado de cáncer. Billy estaba asustado con el diagnóstico, pero seguía bebiendo demasiado. Estando cerca de su muerte, le llegó a confesar a su sobrina que había matado a gente. El 12 de diciembre del 2014, Billy Milligan murió de cáncer en Columbus, Ohio. Algunos pensaban que Billy había sido víctima de su trastorno de identidad disociativo y que no era consciente de lo que había llegado a hacer, y otros pensaban que era un individuo extremadamente inteligente y manipulador y que merecía un Oscar por su actuación. Y bueno, hasta aquí el caso. Es difícil distinguir en esta historia si realmente se trata de un caso de TID, pero en cualquier caso la enfermedad mental no justifica el daño que sufrieron las víctimas. Si realmente sufría de este trastorno debía haber sido tratado adecuadamente, pero por desgracia en la época no se sabía demasiado al respecto. Hoy en día el trastorno de la identidad disociativo está mundialmente reconocido y un porcentaje de la población padece este trastorno, pero en el caso de que Billy Milligan realmente tuviera TID, sería un caso totalmente insólito, ya que los pacientes con TID no suelen ser jamás agresivos. Es extremadamente infrecuente que sean personas peligrosas, más bien todo lo contrario, y se han dado poquísimos casos. Tanto es así que no hay ni un caso de una paciente femenina de TID que haya sido acusada de crímenes peligrosos. ¿Y vosotros qué pensáis? ¿Debería haber recibido ayuda psiquiátrica antes? ¿Fue este un auténtico caso de TID? Decídmelo en los comentarios. Quería agradecer a mis mecenas de Patreon por el apoyo que me brindan. Sin vosotros no sería posible. Si vosotros también queréis apoyarme, os dejo el link a Patreon en la descripción, donde también podréis ver los beneficios de cada nivel.
Y quería hacer una mención especial a los miembros de la Orden del Dragón, África C, Alejandro Rebón Portillo, a Catisia, Yolani Olano, Tristania Wolf y Abril Torrisi. Muchísimas gracias por vuestro apoyo y por ayudarme a seguir creando estos vídeos. Y ya sabéis que aprecio a todos mis extraños y extrañas, ya seáis nuevos o antiguos extraños del canal. Como siempre, me ayuda mucho que si os ha gustado el vídeo lo compartáis en vuestras redes sociales. Dadle a like, así sabéis que queréis que haga más vídeos como este. Suscribiros a mi canal y dadle a la campanita de notificaciones. No olvidéis seguirme en todas mis redes sociales, os las dejo por aquí y en la descripción, especialmente en Instagram, que es donde estoy más activa y subo material muy interesante. Y ahora sí me despido, nos vemos en el próximo vídeo. Recordad que subo nuevos vídeos cada semana. ¡Hasta pronto! Please don't slam the door.